Esta semana, en Hechos y Opiniones, nos toca hablar nuevamente de Haití, su crisis, su problema y el abandono que pretende Estados Unidos hacer ahora cuando las cosas se han puesto bien difíciles. Nos toca hablar de la vacuna de los niños de 5 a 11 años de edad. Es necesario que toquemos el Día de los Veteranos que celebramos esta semana en Estados Unidos. Otra visión, otra perspectiva. Moncáceres murió en 1911 y nos toca hablar hoy en el segmento de historia sobre Moncáceres, cosas dolorosas en nuestra comunidad, nos duele infinitamente, la muerte del hermano José Rodríguez del periódico El Taxista. Con dolor profundo, nos unimos a las familias y a los periodistas de Nueva York por la pérdida de un hermano valioso, honorable, grande como José Rodríguez. Esto, mucho más. Hechos y Opiniones. Si quieres que tus envíos de paquetes a redes, si quieres que lleguen seguros, si que lleguen de una vez, llévate de mis consejos, mi familia oye bien, siempre hago mis envíos por Salcedo Cargo Express. Si quieres que tu mercancía llegue rápida, segura y a tiempo, Salcedo Cargo Express, la número 1, la empresa líder de embarques y envíos a República Dominicana puerta a puerta. La experiencia no se improvisa, simplemente el tiempo nos ha dado la razón. 718-293-7272. Envíos a República Dominicana puerta a puerta, la más rápida, confiable y segura. Salcedo Cargo Express, te lo digo yo, Chino Aguacate. ¡Hawái! Mi consejo, mi familia oye bien, siempre hago mis envíos en Salcedo Cargo Express. Envío mis paquetes en Salcedo Cargo Express. Envío mis paquetes en Salcedo Cargo Express. La más amplia variedad de joyas en todo New Jersey las consigues en Gustavo Oro 14 quilates, con todo tipo de tejidos en cadenas, cubanas, Moon Eyes, Mónaco y todos los diseños. Hacemos prendas personalizadas en medallas, guillos y anillos. Aquí encuentras todo lo que andas buscando. Gustavo Oro 14 quilates. Nosotros tenemos el mejor precio en oro en toda la zona. Además, contamos con las más altas gamas en relojes. Venga y visítenos en el 578 West Side Avenue, Jersey City, New Jersey. Gustavo Oro 14 quilates. Lavazooka.com, la más completa y actualizada página de noticias dominicanas y mundiales. Lavazooka.com, información privilegiada y sin censura, desde Nueva York y para el mundo. Lavazooka.com. Regresando con Hechos y Opiniones, tenemos que retomar el tema de Haití. Haití está en el centro, el corazón nuestro, como persona, como país, como vecinos, antillanos. La situación de Haití empeora en la medida que pasan los días. Para, digámoslo así, colmar todo este asunto, este gran problema que significa la realidad haitiana, un importantísimo funcionario norteamericano en el pleno territorio haitiano acaba de señalar que Estados Unidos no va a intervenir o va a estimular la intervención, la participación de organismos internacionales en la solución del problema haitiano. Bueno, esto nos parece un asunto muy grave. Y nos parece grave porque Haití no está en condiciones, siquiera remotamente, de salir por sus propios pies de la severa crisis que atraviesa. Crisis económica, crisis política, crisis social, crisis ecológica, una hambruna terrible. Ya en 2001-2002 escribimos un artículo sobre aquella comida que muchos hermanos haitianos, sobre todo niños, ingieren en la media isla, en la parte oeste de la isla, que son aquellas galletas de
de lodo. Una cosa terrible, traumática, dolorosa, vergonzosa. El anuncio de Estados Unidos respecto a que no participará o no estimulará la participación del exterior en la crisis haitiana y que debe ser Haití, los haitianos, que busquen su propia solución, parece bonito, parece poético, incluso parece hasta progresista la propuesta. A mí me parece irresponsable. Excepto, y es lo que quiero pensar, es lo que quiero creer, que haya un plan subrepticio, no dicho, de parte del Departamento de Estado para darle una salida a Haití. No es posible, Departamento de Estado, dejar a Haití solo en esta coyuntura. No quiere decir intervenir a Haití, jamás. No quiere decir llevar tropas a Haití, jamás. Quiere decir ser solidarios. Ser solidarios hasta lograr que esa nación se pare de sus ruinas. Ser lo suficientemente solidario. La situación de Haití, señores, es extremadamente peligrosa. Por Haití misma, ni siquiera es una amenaza contra República Dominicana, como algunos sectores tremendistas nuestros dicen. No creo que Haití sea una amenaza propiamente dicho. Más bien pienso que es una amenaza, pero para su propia realidad. Por lo tanto, no es posible, familia, no es posible que Estados Unidos, Francia y Canadá se laven las manos frente a esta crisis, y no es posible que a nivel internacional no asistamos a los hermanos haitianos para que, bueno, se genere comida básica, para que hayan condiciones mínimas de salud, educación, medio ambiente, condiciones básicas. Así que es nuestra obligación hacer un llamado a los organismos internacionales para que entendamos la importancia de ser solidarios más allá del discurso, y esa solidaridad, no intervención, esos gestos, esas acciones solidarias las debe encabezar Estados Unidos, Canadá y Francia, porque de lo contrario los hermanos haitianos tienen dos caminos: o cruzar a la parte este de la isla o tirarse al mar. Y obviamente el mar no es una opción. Ya hemos visto lo que ha pasado con los hermanos haitianos que han intentado entrar por la frontera de México a Estados Unidos, el atropello, el abuso de los grupos, la patrulla fronteriza en la parte de Texas. Creemos que se hace necesario revisar estas prácticas y se hace necesario además que finalmente Estados Unidos entienda la dimensión de este problema, pero además el riesgo que corre la isla completa, porque sectores de ambos lados de la isla, tanto sectores oligárquicos haitianos como esos sectores tremendistas dominicanos, ante cualquier situación podrían provocar un problema de hecho, una situación complicada que sencillamente este problema puede salir de las manos. No se trata de maltratar a los hermanos haitianos trabajadores, no se trata de buscarle 5 periquitos al gato, se trata de ser solidarios de verdad y evitar, repito, que la sangre llegue al río. No se mueva, hechos y opiniones, ya seguimos. La más amplia variedad de joyas en todo New Jersey las consigues en Gustavo Oro 14 quilates, con todo tipo de tejidos en cadenas, cubanas, moon eyes, mónaco y todos los diseños. Hacemos prendas personalizadas en medallas, guillos y anillos. Aquí encuentras todo lo que andas buscando. Gustavo Oro 14 quilates. Nosotros tenemos el mejor precio en oro en toda la zona. Además, contamos con las más altas gamas en relojes. Venga y visítenos en el 578 West Side Avenue, Jersey City, New Jersey. Gustavo Oro 14 quilates. Señores, y una de las preocupaciones mayores que tiene el mundo, el globo en esta coyuntura, tiene que ver con la eminente crisis económica que se prevé para el 2022. 2022 en adelante, no se sabe hasta cuándo. Esta crisis económica, esta inflación, primero, el asunto,
la carrera inflacionaria que lleva el mundo en este momento con productos básicos, que a su vez podría generar una crisis económica severa, viene conectado con el asunto del desabastecimiento de productos básicos, de materias primas, etcétera, a su vez producto de la escasez de contenedores y medios y transporte de eso que decimos productos básicos, materias primas, etcétera. El asunto es que los especialistas en asuntos de presupuesto familiar, etcétera, están llamando a que seamos prudentes, a que seamos sensatos. Una de las recomendaciones de varios expertos tiene que ver con evitar usar de manera excesiva las tarjetas de crédito. Es más, intentar reducir su uso, y aquellas personas que tienen deudas fuera de control, tratar de consolidarlas, tratar de llegar a un acuerdo de pago a través de una institución que le permita hacer un solo pago mensual y que se reduzcan sus intereses, y con esa reducción de intereses a su vez ahorrar algo, digámoslo así, de esos costos mensuales de financiamiento. Por otro lado, reducir algunos servicios, revisar qué servicios usted tiene en su casa, de lo que podría prescindir. Si tiene un servicio de cable, digamos, superfluo, hasta dónde podría ponerlo en básico. Si puede hablar con su compañía, digámoslo así, de electricidad o de teléfono, y conseguir planes menos costosos, más baratos, que a su vez, repetimos, le permitan tener algún nivel de ahorro, están recomendando los expertos que lo tomen en cuenta. ¿Y por qué todo esto? Porque si la crisis económica que se avecina nos golpea en la dimensión que prevén los expertos, la vamos a estar pasando muy mal. Entonces, ahora que todavía tenemos respiro, que podemos, digámoslo así, consumir, gastar, hasta cierto punto manos sueltas, ese es el momento para apretarnos el cinturón y evitar que las cosas se salgan de control de aquí a, digamos, unos meses, 5 o 6 meses. Así que nosotros como programa sugerimos tomar estas medidas en cuenta, entender que esto no tiene que ver en esta coyuntura con Estados Unidos o República Dominicana, sino con el planeta, que en los grandes océanos del mundo están estancados los barcos que transportan las mercancías, los productos, las materias primas que el mundo necesita, pero que el nivel de congestionamiento en los grandes puertos ha evitado que esas mercancías entren, y no se prevé que eso se descongestione en los próximos 5 o 6 meses. Esto requiere atención, esto requiere cuidado, esto está por encima de la voluntad de los gobiernos. En el caso de Estados Unidos, el presidente Biden ha dicho que van a trabajar de manera inmediata para ver de qué forma se descongestionan los puertos y de qué forma a su vez entran esas mercancías que necesita el mercado para, digámoslo así, mantener su ritmo de consumo. Bueno, de ser así, de continuar a ese ritmo, entonces, de lograrse lo que plantea el presidente Biden, por lo menos en Estados Unidos esto podría generar una descongestión. Sin embargo, eso está por encima de la voluntad del presidente, porque esos barcos tienen que ir a puertos, y si no hay puertos donde desembarcar, no es posible hacer el traslado. Prudencia, cuidado, gastos básicos, reducir costos, consolidar deudas a aquellos que entiendan que lo pueden hacer, buscar orientación financiera que evite que el año próximo se repita el colapso que hemos tenido nosotros durante el 2020 y parte del 2019, evitar que eso pase, o de lo contrario, señores, si no tenemos la disciplina suficiente, esto sencillamente se va a complicar en los próximos meses. Siga con nosotros, que hay mucho, mucho más hechos y opiniones. La Basura
lavazooka.com, la más completa y actualizada página de noticias dominicanas y mundiales. Lavazooka.com, información privilegiada y sin censura, desde Nueva York y para el mundo. Lavazooka.com. Se inició el proceso de vacunación de niños de 5 a 11 años de edad. Como es lógico, ha generado temores en padres y madres de familia. Eso es lógico. Son nuestros hijos, son nuestros nietos. Y es razonable que uno quiera lo mejor, desee lo mejor y se preocupe por su salud, su bienestar. Eso es lógico. Ahora bien, en el caso de la ciudad de Nueva York, en particular la ciudad de Nueva York, la situación ha sido complicada en parte porque algunas escuelas han tenido brotes de COVID-19 en niños y en maestros. Sin embargo, no es nada como para alarmarnos. En el caso de la ciudad de Nueva York, solo 2 escuelas han tenido brotes y las clases ya estamos en noviembre, las clases empezaron en septiembre, lo que indica que parece ser que vamos a buen ritmo. De igual forma, la vacunación de los niños y las niñas va a buen ritmo. Repito que entendemos perfectamente bien la preocupación de los padres respecto a los riesgos de la vacuna. En el caso de Pfizer, ha decidido reducir la cantidad de medicamentos, de miligramos de este medicamento para, asegurar que el riesgo, si hubiese alguno, sea pequeño, o más bien para eliminar los riesgos. Nos parece buenísima la propuesta de Pfizer, pero señores, es nuestra responsabilidad la vacuna de los niños de 5 años en adelante por una razón sencilla. Los niños y las niñas tienden a no tener síntomas, a ser asintomáticos cuando tienen el COVID-19. El hecho de que sean asintomáticos, de que no muestren, no den muestras de enfermedad, hace que la enfermedad llegue a la casa, nadie sepa que el niño o la niña tiene esta condición de salud y contagia a los adultos, sobre todo adultos de tercera edad o adultos con alguna comorbilidad, una condición médica previa, y que esto a su vez pueda traer una tragedia en la familia. La vacuna no es por los niños propiamente dicho. La vacuna es porque los niños puedan llevar la enfermedad de un lugar a la casa y en la casa entonces enfermar a otras personas de la familia. Esa es la preocupación con respecto a la vacuna. Esa es la razón por la que se ha estado promoviendo de manera incesante el uso de esta vacuna para los niños y las niñas. Claro, hombre, entendemos, lo entiendo perfectamente bien, tengo 8 nietos, que eso de, 8, Carolyn, eso de vacunar a los muchachos es una preocupación y legítima, pero se hace necesario en esta coyuntura, porque de lo contrario vamos a estar en un círculo en el que los adultos se vacunan, los niños se contagian a los vacunados y no vacunados. Este es un círculo que sería el cuento de nunca acabar. Así que la meta, el compromiso de todos nosotros, abuelos, abuelas, padres, madres, tíos, etcétera, es llevar a los niños a vacunar, siempre con el temor de, esperemos que no pase nada extraordinario. Hasta ahora no ha pasado nada que nos genere preocupación en la vacuna infantil. Repetimos, en el caso de New York, solo 2 escuelas se vieron en la necesidad de suspender las clases y hacerlo de manera virtual por unas 2 semanas más o menos. El resto de escuelas ha estado funcionando de manera normal. Esperemos que los sectores norteamericanos, los profesionales, etcétera, que han estado por razones religiosas, etcétera, cosas a las que tienen derecho en principio, han estado propugnando por no vacunarse, que, más sensatez. Aquí hay un asunto de carácter científico que deben tomar en cuenta, son personas con nivel. Entiendo también el carácter de algunas personas de carácter religioso que no quieren vacunarse, pero es que el riesgo es muy alto, señores. La humanidad no se había enfrentado a algo tan severo como esto y realmente la complicación
del asunto de este virus se nos fue temporalmente de la mano. Y ahora que estamos, digamos, recuperando la normalidad en parte, que estamos abriendo gradualmente la economía y la sociedad, sería doloroso que todo se revierta porque un sector nuestro sencillamente no quiere entender el momento en el que estamos y la necesidad de actuar frente a esta situación de la manera correcta. Así que a todos y todas, a vacunar a nuestros hijos, busque información, trabaje en colectando la información que necesita, repetimos, pregúntele al médico de sus hijos, al pediatra, converse con especialistas, infórmese que hay muchas vías de información respecto a las consecuencias de vacunarse para que no tenga dudas, para que sus dudas sean resueltas y usted sencillamente dé el paso correcto. Vacunar a sus hijos de 5 a 11 años por el bienestar colectivo. Hechos y opiniones sigue en unos minutos. Si quieres que tus envíos de paquetes a redes, si quieres que lleguen seguros, si que lleguen de una vez, llévate de mi consejo, mi familia oye bien, siempre hago mis envíos por Salcedo Cargo Express. Si quieres que tu mercancía llegue rápida, segura y a tiempo, Salcedo Cargo Express, la número 1, la empresa líder de embarques y envíos a República Dominicana puerta a puerta. La experiencia no se improvisa, simplemente el tiempo nos ha dado la razón. 718-293-7272. Envíos a República Dominicana puerta a puerta, la más rápida, confiable y segura. Salcedo Cargo Express, te lo digo yo, Chino Aguacate. ¡Hawaya! Mi consejo, mi familia oye bien, siempre hago mis envíos en Salcedo Cargo Express. Envío mis paquetes en Salcedo Cargo Express. Envío mis paquetes en Salcedo Cargo Express. Señores, se celebra en Estados Unidos este fin de semana, bueno, durante esta semana se celebró el Día de los Veteranos. Y vemos con frecuencia los desfiles militares, todo ese asunto precioso que la gente disfruta, la gente solidaria con aquellos militares veteranos que dieron su vida o se sacrificaron por la patria desde su punto de vista, yendo a guerras en diferentes partes del mundo. La sociedad norteamericana le tiene mucho respeto a los veteranos, mucho respeto, y nosotros nos acogemos a eso. Pero bueno, Hechos y Opiniones tiene otra visión de las cosas y otra perspectiva, y eso es lo que queremos plantear en este comentario sobre el Día de los Veteranos. Primero, la queja permanente de los veteranos es que no tienen suficiente atención médica. En muchos casos no tienen trabajo, no tienen vivienda en muchos casos. Y vemos con frecuencia en las calles de Estados Unidos, en cualquier ciudad, veteranos con el letrero pidiendo alguna moneda y diciendo que son veteranos de guerra. Vemos con frecuencia hermanos veteranos que tienen que trabajar en supermercados y en cualquier otro lugar que le permita un ingreso mínimo para por lo menos comer, y las quejas permanentes de que determinadas condiciones médicas no son atendidas adecuadamente en los hospitales que les corresponden. Eso requiere una atención seria de parte del gobierno federal porque, bueno, estos veteranos lucharon por lo que lo mandaron a luchar. Fueron a dar la vida por lo que el gobierno norteamericano entendió que debían hacerlo. Ahora que están de regreso, requieren cuidado y atención. Sin embargo, aquí aspiramos nosotros, como programa, aspiramos a que no se celebren más días de veteranos. ¿De qué forma podemos evitar eso? Evitando que Estados Unidos siga metiendo las narices en todas partes y provocando guerras a diestra y siniestra.
porque los veteranos vienen producto de que Estados Unidos se mete en guerras una y otra vez. Y yo me pregunto, estos muchachos que están estudiando el bachillerato, que sueñan con tener una carrera universitaria, que los organismos castrenses van y lo visitan a las high school, a la escuela de secundaria, y les venden la idea de que van a tener una carrera universitaria, que van a tener becas para poder estudiar, que bueno, la luna le queda pequeña para la cantidad de promesas que le hacen a estos muchachos, y terminan mandándolos al Golfo, a Afganistán, a la Conchinchina, a desarrollar guerras. Esos muchachos, se es justo con estos muchachos, se es justo con aprovechar la necesidad de trabajo, la necesidad de estudio, el nivel de pobreza de los muchachos de los barrios nuestros, para entusiasmarlos con algo que no necesariamente se da y que ellos terminan pagando un precio altísimo, con un nivel muy alto de frustración, muy alto de impotencia, con experiencias de vida lastimeras, dolorosísimas que traen estos muchachos de las guerras. Aspiramos como programa a que celebrar el Día del Veterano sea solo para los veteranos del pasado, que en el futuro no se celebre más Día de Veteranos por veteranos recientes, que Estados Unidos sencillamente entienda que no puede seguir poniendo como carne de cañón a sus estudiantes y a sus muchachos. Sobre todo, primero porque en muchos casos van a una guerra que ellos no conocen, no entienden, no manejan. Le dicen que es para salvar la patria, pero a veces es para salvar petróleo, que no tiene nada que ver con patria, o es para salvar minas de oro, que no tiene nada que ver con patria, o es para salvar negocios y corporaciones, que no tienen nada que ver con patria. Y estos muchachos van convencidos de que estas son luchas correctas, son guerras justas, convencidos por un cuerpo élite que sabe muy bien a qué los lleva. Hay que evitar al máximo, desde nuestro punto de vista como programa y como medio, que esto se siga reproduciendo. Hay que evitar seguir desgraciándole la vida a muchachos 20, 18, 20, 30 años de edad. Yo conozco una persona que vino de esa guerra, una de las guerras estas de Irak, y la verdad es que ese niño no ha vuelto a ser jamás lo que era. El nivel de frustración, el nivel de dolor que tiene ese muchacho es incomparable. No ha podido tener un trabajo estable desde que vino del Golfo, un trabajo estable. Pero nosotros lo vemos, hemos visto que muchas de las agresiones de que ha sido víctima la sociedad norteamericana en tiendas, en malls, en escuelas, en vecindarios, ha sido producto de que algún veterano mal atendido, por falta de medicamentos, por frustración o por no manejar de manera correcta toda esa mala experiencia que tuvo en esas guerras, cometen unas masacres impresionantes. ¿Es culpa del veterano? Claro que no, claro que no. La falta de medicamentos, la falta de atención, la falta de cuidado después que llegan de estas guerras genera esos problemas. Así que lo ideal para nosotros como programa, que no haya más veteranos. Y repetimos, la forma en que eso se logra es que Estados Unidos entienda que no podemos ser policías del mundo, que no debemos andar en cada rincón del mundo metiéndonos en todos los problemas que nos competan o no, sencillamente porque algún negocio de alguna corporación tenemos que proteger a través de estas guerras. Lo ideal es que estos muchachos continúen sus carreras universitarias. Lo ideal es que estos muchachos continúen en sus aspiraciones laborales y lo desarrollen aquí en territorio norteamericano, para que podamos tener finalmente una sociedad medianamente equilibrada y una juventud medianamente sana a nivel salud mental, me refiero, y a salud física, porque el nivel de malestar físico que genera toda esa experiencia de guerra, señores, eso no tiene mamacita. La gente que conoce veteranos, jóvenes, pregúntenle su experiencia y verán que es doloroso oír eso. Así que hoy, esta semana, se celebró el Día de los Veteranos y les rendimos honor a aquellas personas que han dado su vida o que se han sacrificado entendiendo que hacen lo correcto, pero condenamos las políticas del Departamento de Estado y del Departamento de Defensa, que a veces y en muchísimos casos procuran, más que salir a salvar patrias y a llevar democracia a los sitios, lo que han hecho es llevar muerte, desolación y
han usado estos muchachos como instrumento para ello. El Golfo Pérsico es un ejemplo de ello. Irak no ha vuelto a ser remotamente lo que era después de la guerra del Golfo. Afganistán o Estados Unidos tuvo que salir de ahí con el rabo entre las piernas. Y obviamente la situación de Afganistán está por verse. Lo que esperamos que pase ahí es casi demoníaco. Que no queremos ni pensar en eso, porque lo que viene en Afganistán no es una papa pequeña. ¿Producto de qué? De que durante 20 años se exacerbaron los ánimos ahí y se inculcó odio, porque es una intervención extranjera, eso no tiene otro nombre. En otros países que ha intervenido Estados Unidos, la experiencia no ha sido distinta. Así que este comentario nuestro no es en contra de los veteranos, todo lo contrario, es a favor de los veteranos, pero en contra de que en el futuro esta sociedad siga reconociendo como bueno y válido el hecho de que, de manera tácita, de manera cubierta, el hecho de que Estados Unidos siga metiéndose en guerras que sencillamente no tendría por qué estar bailando ahí, y por vía de consecuencia llevando como carne de cañón a muchachos pobres que podrían estar en otras condiciones. A propósito de eso, lo quiero conectar con la propuesta de ley del gobierno federal. Le dije la semana pasada que la ley de infraestructura que aprobó la Cámara de Representantes la semana pasada en Washington, D.C., la dividieron en dos. Lo que tiene que ver con la infraestructura física como tal y lo que tiene que ver con la infraestructura social. Los republicanos que estaban opuestos al plan como fue concebido como uno solo, al dividir el proyecto en dos, votaron de manera ligera por el plan de infraestructura, por lo que implica reconstruir aeropuertos, reconstruir carreteras, reconstruir vías ferroviarias para los trenes, puentes a nivel nacional, etc. Sin embargo, y aquí lo conecto con el comentario sobre el Día de los Veteranos, la parte social que tiene que ver con la propuesta de los socialistas norteamericanos de que los estudiantes universitarios, por lo menos los primeros 2 años, no paguen un solo peso y que el gobierno federal le cubra los primeros 2 años de universidad a los muchachos, está en la gaveta. El presidente Biden entendió que era más fácil, y así se discutió en Casablanca, que era más fácil pasar la parte de infraestructura y discutir posteriormente lo que tiene que ver con la infraestructura social, que implica fundamentalmente 3 elementos. La reducción sustancial de los medicamentos a través de una ley que permita que los beneficiarios de Medicaid y Medicare puedan tener medicamentos a más bajo costo y por vía de consecuencia a tener más medicamentos por el mismo presupuesto. 2, lo que tiene que ver con la aprobación de la CAPITE relacionado con la academia, que los primeros 2 años de universidad sean gratuitos a nivel nacional en todos los colegios y universidades de Estados Unidos. Pero además el tercer punto, que tiene que ver con la propuesta migratoria. Sabemos que no es una reforma migratoria, no es una ley de migración abierta, sino que es una reforma pequeña que permitiría que unos 7 u 8 millones de hermanos y hermanas indocumentados puedan regularizar su situación. Esos son los 3 puntos. La reducción de medicamentos de los beneficiarios de Medicaid y Medicare a través de una ley, la condición de gratuidad de la academia para los primeros 2 años a nivel universitario y a nivel universal de los estudiantes en Estados Unidos. Y 3, la ley que tiene que ver con la reforma migratoria, que incluya los jóvenes del DACA y que incluya a los muchachos, los beneficiarios del TPS. Bueno, estas 3 leyes están en veremos. ¿Y cuál es nuestra preocupación? Si estas leyes no pasan, si las condiciones de los aspirantes a terminar una carrera universitaria no mejoran, si los muchachos de TPS o DACA no reciben no regularizan su situación migratoria, no nos queda más camino que volver al ejército, señores. O sea, abrir estos pasos, abrir estas puertas, permitiría que mucha gente vea otras salidas para tener un empleo digno y algún futuro seguro, que no sea ir al ejército necesariamente. No quiere decir que ir al ejército es malo,
quiero decir con esto que hay que abrir otras posibilidades y definitivamente la propuesta de los socialistas de que se apruebe la ley de 2 años gratuitos de universidad, de que la gente que son beneficiarios, y es un porcentaje muy alto, de asuntos de salud, puedan tener medicamentos a más bajo costo, abriría enormes puertas. Así que evitemos como nación, como país, tener que celebrar posteriormente Día de Veteranos, porque nuestros muchachos se están yendo a guerras que no conocen, que no les duelen, que no las entienden, sencillamente para que Estados Unidos proteja beneficios de las grandes corporaciones, mucho más. Hechos y opiniones. La más amplia variedad de joyas en todo New Jersey las consigues en Gustavo Oro 14 quilates, con todo tipo de tejidos en cadenas, cubanas, moon eyes, mónaco y todos los diseños. Hacemos prendas personalizadas en medallas, guillos y anillos. Aquí encuentras todo lo que andas buscando. Gustavo Oro 14 quilates. Nosotros tenemos el mejor precio en oro en toda la zona. Además, contamos con las más altas gamas en relojes. Venga y visítenos en el 578 West Side Avenue, Jersey City, New Jersey. Gustavo Oro 14 quilates. Bueno, familia, en Hechos y Opiniones toca el segmento que los tenemos acostumbrados, que ustedes esperan, que es el que tiene que ver con historia dominicana. En este caso será historia dominicana. En otros casos traemos otros temas a nivel nacional e internacional. Uno de los gobiernos nuestros más emblemáticos y que incluso mucha gente recuerda, aunque no lo vivió, no conoció el personaje, etcétera, es el famoso gobierno de Moncáceres. No sé si Tomás recuerda la Guardia de Mon. Bien, Moncáceres, asesinado en el 1911, en el mes de noviembre, es el mes que transcurre en una encerrona en la que dicen algunos historiadores que pudo estar envuelto su primo Horacio Vázquez. Le he dicho a ustedes en otros programas que hemos hablado de los bolos y los coludos. Eran los partidos políticos del momento, de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, a raíz de la muerte de Ulises Seró Lilis en 1899, muerto en Moca por Horacio Vázquez y por Moncáceres, que fueron los que organizaron la conspiración que se llevó entre las patas a Lilis en Moca, en 1899. La muerte de Lilis, le hemos dicho en otros programas, generó a su vez un nivel terrible de inestabilidad política en República Dominicana. Y en ese proceso de inestabilidad surgen líderes que la población dominicana conoció en su momento como los jimenistas y los horacistas, los bolos y los coludos. Los bolos, ambos grupos, jimenistas y horacistas, tenían como símbolo el gallo. Y uno tenían el gallo con cola y uno tenía un gallo sin cola. Por eso los bolos y los coludos. Hay historiadores más tremendistas que dicen que ese fue un periodo de Concho Primo. De hecho, en 1919, uno de los más importantes caricaturistas del país de la época, Jim Bernard, tenía un personaje que se llamaba Concho Primo, lo que hoy equivaldría a Boca de Chivo, por ejemplo, ¿verdad? En la caricaturas dominicanas, bueno, Concho Primo eran unos personajes que traían una serie de sátiras respecto a la coyuntura política nacional de la época, 1900, 1920. De ahí, de esa palabra de Concho Primo, sale la expresión
carro de concho, ya lo hemos dicho anteriormente. El señor Barletta, que fue la persona que compró los primeros carros para hacer el transporte público en la capital, le comenta a Jim Bernard el plan que tiene para instaurar una ruta de vehículos que, bueno, modernice la capital y además le deje algún dinero, algún nivel de negocio. Y es Jim Bernard, el caricaturista, no el músico que dirigió la Orquesta Sinfónica Nacional, no, el caricaturista, me parece que es su abuelo, que le sugiere que el transporte se llame concho primo, porque la palabra concho primo, a partir de las caricaturas de Jim Bernard, se había hecho, digamos, relativamente popular en las zonas urbanas de esa capital pequeña de principios del siglo XX. A Barletta le pareció el nombre muy largo, concho primo, y dejó la palabra concho. Y a partir de ahí nosotros, el transporte colectivo, el único país del mundo que le llama concho a ese servicio somos nosotros. Bueno, eso es como, digamos, como un aderezo para esta conversación con ustedes. A raíz de esa situación, a partir de toda esta situación que les comento, estos episodios de pequeños caudillos que había en el país, los jimenistas por un lado, los horacistas por otro, Desiderio Arias en el noroeste, un jimenista convicto y confeso, por su lado. Toda esta situación de conflicto, esta situación de falta de comprensión de diferentes sectores sociales y políticos del país, se expresaba a través de estos dos partidos políticos. Habían otros esfuerzos, pero eran muy pequeños. Los grandes eran jimenistas y horacistas, o bolos y coludos. Moncáceres, horacista, por su primo hermano Horacio Vázquez, que es interesante, pero de Horacio Vázquez hay que hablar con más cuidado, y su relación con Moncáceres. Participan, repetimos, en el asesinato de Ulises Ceró, y a raíz del asesinato de Ceró, todo este asunto de inestabilidad política y social que se da en el país, genera, a su vez, conflictos de todo tipo. Un horacista era presidente, un jimenista tumbaba el gobierno, un jimenista llegaba al poder, el horacista tomaba el gobierno. Llegó un momento en el que ambos grupos se pusieron de acuerdo y llevaban de presidente a un jimenista y de vicepresidente a un horacista. Bueno, Moncáceres es el presidente que en 1906 elimina la vicepresidencia, crea la Cámara de Diputados, y había una Cámara en el país, crea dos cámaras, el Senado y la Cámara de Diputados. Es el hombre que se intenta desarrollar la infraestructura del país en términos sustancial. Es considerado, digamos, por ejemplo, por Bernardo Vega, como un gobierno decente, Sin embargo, siendo Moncáceres vicepresidente de un sacerdote, tuvimos un sacerdote, bueno, varios sacerdotes presidentes, pero el sacerdote Languasco, Morales Languasco era presidente del país y su vicepresidente era Moncáceres, un jovenzuelo, una persona con muchos ímpetus, que se consideraba, dicen quienes escriben sobre él, como una persona arrogante, prepotente. Hizo un comentario desagradable, desatinado, del presidente Morales Languasco frente a las tropas y frente al vicepresidente Moncáceres. Moncáceres le llamó la atención de manera fuerte a este mozuelo, a este joven, a este muchacho, porque entendió que la figura presidencial se respeta, y segundo, que no era la forma, el tono ni la necesidad para dirigirse así al presidente de la República. Morales Languasco tenía la característica de que no era una persona conflictiva, era una buena persona. Tal vez falta de carácter, según dicen algunos, y que fácilmente hubiese dejado pasar eso por alto. Moncáceres, como vicepresidente, no lo hizo. Y reprendió en público a este muchacho apellido Tejera, que eso quedó en principio, digámoslo así, quedó sin consecuencias mayores. Falso. La situación entre los horacistas
encabezados por Horacio Vázquez, se complicó, porque aunque Moncáseres siempre fue un admirador de su primo y respetuoso de él y seguidor suyo porque era horacista, parece ser que Horacio Vázquez entendió los celos propios de la politiquería, ¿verdad? Horacio Vázquez entendió que Moncáseres se estaba yendo por encima de su liderazgo, etc., y decidió autoexiliarse en Puerto Rico. Ese alejamiento entre Moncáseres y Horacio Vázquez, no olvidemos que Moncáseres es seguidor de Horacio y que es horacista, ese alejamiento entre ellos dos permite que diferentes sectores jimenistas y otros sectores no vinculados con ninguno de los dos grupos entiendan que hay una especie de brecha para colarse y tomar el poder. Morales Languasco renuncia de la presidencia, asume la presidencia Moncáseres. Moncáseres es electo de manera oficial ya como presidente de la República. Y este muchacho que 6 años atrás fue maltratado, fue humillado, fue agredido por Moncáseres, ve una oportunidad y mata a Moncáseres en el 1911. Quien, aunque al presidente Cáceres se le había advertido la necesidad de cuidarse más de las conspiraciones que se estaban dando para eliminarle, etc., él entendió en principio que eran chismes y segundo que él no tenía constancia de que esos planes se estaban ejecutando de manera correcta o de manera cierta, para ser más preciso. Bueno, pues este muchacho, que 6 años antes había sido humillado por el que era entonces vicepresidente de la República, Moncáseres, le ajustó cuentas porque se sintió agredido en su honor y en su persona, le ajustó cuentas al entonces presidente Moncáseres en 1911. Y su papá, que era un importantísimo funcionario del gobierno de Moncáseres, posiblemente el segundo hombre al mando, el papá de este muchacho Tejera que mató al presidente Moncáseres, antes, Eladio Victoria, que era el jefe de las Fuerzas Armadas en ese momento, persiguió al joven Tejera hasta darle alcance por diferentes puntos. Y cuando lo arrestaron, decidieron fusilarlo de inmediato, pero además su cuerpo lo destrozaron. Porque en Moncáseres en ese momento tenía prestigio, tenía respeto, etc. Bueno, el padre de este joven, Tejera, dijo que era su hijo, que estaba mal muerto, pero bien matado. Regresamos con más del segmento de historia. Lavazooka.com, la más completa y actualizada página de noticias dominicanas y mundiales. Lavazooka.com, información privilegiada y sin censura, desde Nueva York y para el mundo. Lavazooka.com. Si quieres que tus envíos de paquetes a redes, si quieres que lleguen seguros, si que lleguen de una vez, llévate de mi consejo, mi familia, oye bien, siempre hago mis envíos por Salcedo Cargo Express. Si quieres que tu mercancía llegue rápida, segura y a tiempo, Salcedo Cargo Express, la número 1, la empresa líder de embarques y envíos a República Dominicana puerta a puerta. La experiencia no se improvisa, simplemente el tiempo nos ha dado la razón. 718-293-7272. Envíos a República Dominicana puerta a puerta, la más rápida, confiable y segura. Salcedo Cargo Express. Te lo digo yo, Chino Aguacate. ¡Hawái! Mi consejo, mi familia, oye bien, siempre hago mis envíos en Salcedo Cargo Express. Envío mis paquetes en Salcedo Cargo Express. Envío mis paquetes en Salcedo Cargo Express. Bueno, regresamos.
Miren, se me quedó un detalle pequeño del segmento anterior respecto a Mon Cáceres. Esa fue la época en que se formó la famosa Guardia de Mon. Y no quiero dejar de mencionar el detalle, porque bueno, todavía muchos de los niños de este siglo todavía dicen presos por la Guardia de Mon. El nivel de caudillismo que había en el país permitía que cualquier persona con dinero tuviera un ejército privado y se alzara contra el gobierno por cualquier razón. Ese nivel de desorden de la montería dominicana hizo que el presidente Moncáceres organizara un ejército orientado por un norteamericano que vivía en el país, organizar un ejército que fuera, sobre toda la línea noroeste, todo el país, por la línea noroeste, a cazar los alzados, pero además a arrestarlos, matarles su ganado, etcétera. Todas formas de sobrevivencia para así aplacar el nivel de dificultad que le estaba dando al gobierno y al país los alzados, sobre todo en el noroeste del país. Y ahí estaba encabezando los jimenistas, decíamos anteriormente, Desiderio Arias, hombre de valor. Sobre el ejército de Mon Cáceres, la Guardia de Mon, vamos a hablar en un segmento posterior. Vamos a finalizar con esto, señores. Se cumple un año más del nacimiento de Evangelina Rodríguez. Evangelina Rodríguez, una persona, una doctora, una mujer, una dama, con la que la sociedad dominicana tiene una deuda eterna. Eterna porque fue una persona maltratada, abusada, hasta donde no se puede describir por la dictadura de Trujillo. La primer médico, ginecóloga, ginecobstetra, podemos decir que es la madre de los proyectos de control natal en República Dominicana, de la persona que pensó en eso en su natal San Pedro de Macorís. Bueno, era de Higüey, pero se crió en San Pedro de Macorís. La deuda que nosotros tenemos con Evangelina Rodríguez es inmensa, es eterna, y es tiempo de que la sociedad dominicana piense en esta mujer, piense en la deuda que tenemos con ella. Y hay una clínica en la capital que lleva su nombre, en el Hospital Moscoso Puello. Sin embargo, no es suficiente. Esta mujer murió en la pobreza extrema, en condiciones de locura, producto de que la tiranía la arrinconó, porque vino con una visión distinta desde Europa, donde estudió, y su oposición al trujillismo provocó que estos criminales abusaran de esta mujer en todas las dimensiones. Incluso el doctor Moscoso Puello, que era su compañero, que la conocía, aunque hizo muchas labores positivas, fue un cobarde, porque cuando le tocó socorrerla, no lo hizo por miedo a el trujillato. Así que reconocimiento con mucho respeto a la doctora Evangelina Rodríguez. Hablaremos de ella posteriormente con mucho más extensión. Señores, estamos al final del programa. Le agradecemos infinitamente a su audiencia. Según dice la productora asistente nuestra hoy, hemos tenido segmentos muy largos de mucha historia, pero creemos necesario porque, bueno, estas cosas no se tocan en la televisión nuestra con frecuencia, y le agradecemos la audiencia que hable del programa, que lo multiplique, que lo reproduzca, porque, bueno, esto es lo que hacemos nosotros. Estamos de acuerdo. Muchas gracias. Hasta la semana próxima.